Listo, maestra, ya han entrado todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, padres de familia, madres de familia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo tema, el cerebro adolescente y la adicción, conductas de riesgo, neurobiología y el poder de la prevención. Agradecemos mucho su presencia y por supuesto también agradecemos la participación del doctor Francisco Ambrís. Muchísimas gracias, doctor, por estar presente con nosotros en este tema. Agradezco también a la maestra Ana Isabel que está pendiente de estas conferencias, de estas pláticas que van a enriquecer sobre todo, pues la labor que se tiene en la educación para las y los chicos de esta edad. Pues Anita, te cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por su presencia y por su participación. Muchas gracias, maestra Carmen. Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente todas y todos. Me voy a permitir nada más robarle unos minutitos al doctor para leer su semblanza. Nos acompaña y nos da muchísimo gusto tener la colaboración del doctor Luis Francisco Ambrís Vázquez. Él es jefe del Departamento de Prevención y Apoyo a la Salud de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Doctor, muy bien, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. También es médico especialista en adicciones y salud mental con 13 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias. Es gestor de riesgo certificado desde hace ya 8 años y 23 años en actividades de protección civil. Es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en intervención psicológica en drogodependencias, posgrado de medicina y sanidad de España. Es especialista en adicciones por Montefénix. Consejero en adicciones por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, director médico en Clínica Espacio Vital, Centro Integral de Tratamiento contra las Adicciones. Es el médico responsable de Monte Santa María, es una clínica especializada en el tratamiento de adicciones, así como consultor y capacitador externo en materia de protección civil, avalado por la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Michoacán. Doctor, pues sin más preámbulo, pues le agradecemos muchísimo contar con su participación en esta escuela para padres y pues le cedo el micrófono. Muchas gracias y bienvenido. Perdón, doctor, si tienen sus dudas, por favor, ya saben que las pueden ir escribiendo en el chat en mayúsculas para que las podamos identificar más fácilmente. Ahora sí, doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer la oportunidad de estas pláticas. A mí me encanta poder tener esta participación con ustedes y este aforo que tienen hoy. De entrada, felicitar a todos los papás que se dan el tiempo de aprender un poquito más en este tema, porque la verdad es que nos está rebasando. Por todos lados es muy triste encontrarnos ya con casos donde ya no se puede hacer nada, casos donde me toca dar el diagnóstico donde ya no hay mucho que hacer, ya hay un cerebro dañado con un daño irreversible y es muy triste llegar a esos puntos. Pero de entrada, pues quiero felicitarles a todos porque estas herramientas que se lleva uno, no sabe uno en qué momento puedan ser de utilidad. Hay tantas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y quiero empezar por ahí, por agradecerles la oportunidad de la plática, agradecer a la de Goae que nos hizo esta invitación, a la Inés Morelia que también nos apoya, les envía saludos nuestra directora, la doctora Yunuen Tapia Torres, y esperemos seguir colaborando. Ojalá que esta sea la primera de muchas sesiones que pudiéramos fortalecer en el aprendizaje, no solo de los papás, también de los alumnos, porque esta es una herramienta importantísima cuando hacemos tratamiento en adicciones, la psicoeducación. Doctor, dejamos de escucharle. A ver si por ahí ya se escucha. Ya. Algo, no sé hasta dónde me escucharon. En los agradecimientos de la de GOAE, doctor. Muchas gracias, gracias, gracias a la de Goya, a la Inés Morelia, a la preparatoria por la oportunidad. Ojalá que esta sea una, una, una sesión de muchas que podamos tener y en espera de que esto sea enriquecedor para todas las personas que nos escuchan. Sé que todos tenemos a la mano o cerca un adolescente y darle esta información muchas veces
salva vidas, ¿no? Entonces, pues gracias, felicidades a todos los que se dan el tiempo de aprender un poquito más y vamos a empezar con el tema. Como les comentaba la maestra Ana, siéntanse con la libertad de abrir su micrófono si tienen alguna duda. Tenemos al final una pequeña sesión de preguntas y respuestas, pero si dentro de la propia charla hay alguna duda, con toda confianza, la revisamos. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy, pues uno de los órganos más importantes que tenemos, el cerebro, pero al combinarse con esta etapa de la vida, pues es un arma de dos filos, ¿no? Y vamos a empezar a revisar de qué se trata esto. El objetivo de esta plática es que ustedes puedan comprender por qué un cerebro joven es más vulnerable a este tema de las adicciones, que podamos identificar algunas señales de alerta y aprender estrategias que puedan ser efectivas para la prevención. Se supone que ahorita estamos en la etapa preventiva, pero yo estoy seguro que del otro lado de la pantalla ya hay algunas personas que más de que conocer la etapa preventiva ya necesitan tal vez la etapa de tratamiento, la etapa de psicoeducación, porque ya han tenido contacto con algunas sustancias, porque ya este tema ha avanzado. Y ha avanzado tanto, fíjense que se dispara a raíz de ahora en la pandemia, donde hubo muchos cambios en nuestro estilo de vida, viene y nos alcanza este nivel de comunicación que tenemos el día de hoy. Gracias a la pandemia, las videoconferencias pues se dispararon y gracias a eso hoy podemos estar en esta manera, cada quien desde sus casas, cuando en otros escenarios era desplazarnos tal vez a un auditorio y el tráfico y todo esto. Y ahora estas ventajas nos han permitido que estemos aquí, pero también eso ha permitido que la distribución de drogas sea diferente. Ahora ya no es necesario salir de casa para conseguir drogas, ya llegan por paquetería, ya llegan a través de una aplicación. Entonces la accesibilidad a las sustancias aumentó demasiado y ese es otro de los problemas que debemos de tener en cuenta. Entonces, más allá de pensar cuando el adolescente en esta etapa de la vida que lo vemos como una persona muy rebelde, con un cerebro que es impresionante el desarrollo que tiene el cerebro en esta etapa, porque está incrementando sus capacidades al máximo. Y más allá que pensar que es una mala conducta, cuando ya hay un tema adictivo, necesitamos saber que cuando una conducta se repite y se repite, aunque sea dañina, ya estamos hablando de un daño en el sistema de recompensas. El sistema de recompensa lo tenemos en el cerebro. Algunas estructuras conforman este sistema y es el que nos hace a todo mundo repetir las cosas que nos dan placer, ¿no? Por ejemplo, comer, por ejemplo, dormir, por ejemplo, realizar algunas necesidades fisiológicas son placenteras y son placenteras con la finalidad de seguirlas repitiendo. Y de eso se encarga este sistema. Entonces, cuando este sistema se ve dañado, estamos hablando de una enfermedad y mucha gente todavía la tiene muy estigmatizada como una falta de voluntad, como no quiere hacer las cosas, no puede, no sabe cómo dejar de hacerlo. Una persona no puede dejar de consumir por el efecto tan negativo que se siente, por poder controlar el impulso. Y de ahí es donde viene la adicción. No es una mala conducta, es una enfermedad que daña el sistema de recompensa. Y aquí, cuando hablamos de los adolescentes, aquí es donde tenemos esta preocupación, porque más del 90% de las adicciones inician antes de los 18 años, o sea, en esta etapa donde el cerebro tiene una inmadurez en la toma de decisiones, pero tiene un crecimiento agigantado, tiene una capacidad de retención impresionante, pero no todas sus estructuras están desarrolladas. Y entonces aquí es donde la adolescencia se vuelve en una ventana crítica de vulnerabilidad, porque el cerebro del adolescente funciona diferente que en las otras etapas de la vida. Y tantito peor, pues acabamos de tener una actualización en las etapas de desarrollo cerebral, donde hace todavía el año pasado creíamos que la adolescencia se terminaba a los 24 años. Pues según estudios, se termina a los 32. Les tengo esa mala noticia, ¿no? Lidiar con la adolescencia es lidiar con este crecimiento cerebral
que ya hay estudios que están respaldando que este desarrollo ha cambiado. Entonces, nos modifica un poquito el panorama y tenemos ahora que seguir trabajando y luchando con este reto que es la falta del desarrollo cerebral. Entonces, en el cerebro del adolescente está en construcción, está desarrollándose, está aprendiendo cosas nuevas, está construyendo nuevas vías de comunicación, porque eso hace el cerebro. Cada que nosotros aprendemos algo, cada que aprendemos a manejar o a equilibrarnos en la bicicleta, el cerebro genera nuevas conexiones. Y aquí nos dan un ejemplo donde el cerebro de un adolescente pues es como un Ferrari, ¿no? O sea, un carrazo, es un motorzazo, es una estructura que tiene una potencia impresionante, pero no tiene un sistema de contención adecuado. Un cerebro de un adolescente es como un Ferrari con frenos de bicicleta. Ese Ferrari es este sistema límbico, es el motor, es esta parte del cerebro que madura antes que su sistema de control, que su sistema de freno, porque mucho tiene que ver con las experiencias que vamos construyendo en nuestro día a día y tantito peor, ahora vivimos en un escenario donde eh, no dejamos que las personas cometan errores y les andamos solucionando la mayoría de los problemas y eso genera una frustración también preocupante porque esto abona también al consumo de sustancias. Este sistema límbico es el encargado de las emociones, de buscar el placer y la recompensa de manera inmediata, y en los jóvenes esta parte del sistema límbico está hiperactiva, o sea, se funciona de más. Pero por otro lado, también se está desarrollando la corteza cerebral, pero se desarrolla a menos, más lento. Entonces no se desarrollan a la par. Y ese es el problema. O sea, los frenos, la contención, el límite, no viene junto con el desarrollo de la potencia del motor. Y este freno es la que se encarga del juicio, del raciocinio, del control de impulsos, de la planificación. Por eso un adolescente, su juicio tiende a ser errático. Sus impulsos no se regulan tan fácil, no hay planeación, no hay un orden en su estructura, por lo mismo, porque el cerebro está en desarrollo. Entonces, como les decía hace ratito, teníamos la información de que esta madurez se concretaba más o menos a los 25 años, pero, pues no, ya nos están dando información nueva donde nos dicen pues que esto se alarga, ¿no? Y ahí es donde viene el conflicto. Los jóvenes tienen un acelerador emocional muy potente, pero un sistema de frenado que aún se está Okay. desarrollando. Sí, Sofi, ¿había alguna duda? Ok, parece que se abrió un poquito el micrófono. Y entonces les decía que aquí es donde está el conflicto y esto explica la propensión al riesgo. Un cerebro que es muy impulsivo, que no tiene una regulación emocional, que no tiene un sistema de recompensa y placer tan desarrollado, es más vulnerable. Y cuando le llegue un estímulo, por muy mínimo que sea, lo puede enganchar más fácil que a una persona que ya tiene su corteza prefrontal o su sistema de frenado un poquito más desarrollado. Entonces, y aquí vienen preguntas bien interesantes. ¿Por qué consumen los adolescentes? Los adolescentes consumen por varios factores y tal vez ustedes puedan identificar uno dentro de su círculo social, familiar, porque déjenme decirles que en cada caso es diferente. Todos tenemos una crianza diferente. A veces hay un tema hasta generacional en el tema de las adicciones. A veces hay un tema cultural. Hay culturas donde está bien visto que los niños consuman alcohol. Por ejemplo, de acá donde yo vivo, cerca hay una comunidad donde a los niños ya se les da pajarete a partir de los 11 años, que es una bebida a base de alcohol, leche bronca y chocomil. Ya los niños culturalmente ya la usan. Entonces, aquí tiene mucho que ver ese factor cultural, ese factor genético, ambiental, y son muchas cosas las que hacen que una persona
se involucra en el consumo de sustancias. Pero principalmente nos enlistan estos cuatro factores, que son los emocionales y psicológicos, la presión social y el entorno, algunos factores cognitivos y de desarrollo y algunas motivaciones muy específicas. Vamos a irlos desglosando para que nos quede un poquito más claro. Si ustedes están tomando fotos de las presentaciones, ni se preocupen. Les puedo compartir la presentación para que ustedes la tengan y la puedan compartir con alguien más, le puedan dar una leída con más calma. Tal vez si no quedó claro algún concepto, puedan ustedes manipular, pero con todo gusto yo se las comparto para que ustedes las tengan. Y en esta pregunta de por qué una persona consume, muchas veces se hace por estos factores emocionales, porque puede ser como una vía de escape, ¿no? Aquí se utilizan sustancias para lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión o algún problema familiar. ¿Cuántos de nosotros en casa tenemos esta frase que dice, la semana estuvo muy pesada, es viernes, ya me voy a echar unas cervezas, ¿no? Porque mi semana estuvo pesada, entonces con esto me quito el estrés. Y ahí es donde empiezan a torcerse estos pensamientos y a pensar que un desestresante es el alcohol, una bebida legalmente permitida en nuestra sociedad y que el día de hoy somos una sociedad alcohólica, porque para todo se utiliza el alcohol para bodas, bautizos, cumpleaños, reuniones familiares, y en todo hay la presencia del alcohol, si no ya no sentimos que sea un festejo. Y esto es lo que estamos enseñando nosotros como papás a nuestros hijos, a decir, cada que hay una reunión debe de haber alcohol, ¿no? Entonces, ahí es donde este factor emocional y el adolescente empieza a enlazar esto de fiesta es igual a alcohol, es igual a consumir, porque está bien visto, está permitido, porque el alcohol lo venden en todos los Oxxos, se la venden a quien sea, le ponen un poquito de sabor, es una bebida inofensiva y ahí empieza la desinformación. A veces se consume por baja autoestima, por estos sentimientos de no pertenecer o no ser suficiente, o para encajar con algún grupo, ya sea de pares o un grupo familiar. Y estos factores empiezan a verse antes que en la escuela, pues en la casa, ¿no? Hay muchas políticas públicas acerca del consumo de drogas. Por ejemplo, si ustedes ubican una política pública es no venta de alcohol a menores de 18 años. Otra política pública que salió hace poquito, vamos a cubrir los cigarros. Y si ustedes van al Oxxo ya tienen un trapo negro ahí encima, porque es una política pública, porque el exhibirlos incita al consumo, ¿no? Y esas son políticas públicas. Pero yo quiero que piensen un poquito ustedes en cuáles son las políticas familiares. ¿A qué edad a ustedes les permitieron usar alcohol? ¿A qué edad ustedes les van a permitir a sus hijos embriagarse, eh, fumar, fumar marihuana, porque ahora ya es legal, ¿no? A lo mejor nuestra generación todavía lo ve como renuente y como, no, pues esto no es bueno, pero nuestra nueva generación ya viene con la idea de, pues es legal. Y está bien y ya te lo venden en cualquier lado y es natural y entonces nuestros adolescentes que consumen traen una idea que a veces no se la podemos refutar porque no tenemos el conocimiento. Por eso la invitación es llévenlos o tráiganlos o pónganlos en manos de alguna voz experta en tema de adicciones porque hemos escuchado esos argumentos y a veces me ha tocado ver donde el papá pues ya hasta se puso a consumir con el hijo, ¿no? Porque hasta lo convenció, porque es tanto su argumento y estudió tanto y leyó tanto que ahora ya hasta lo convenció y he visto estos escenarios, ¿no? Donde el hijo convence al papá y ahora los dos ya fuman marihuana juntos. Entonces, a ese nivel se puede llegar. Otro de los factores emocionales es la salud mental. Aquí entra la automedicación para problemas de conducta, depresión o ansiedad. Esta búsqueda de sensaciones, la curiosidad natural por experimentar cosas nuevas y sentirse adultos. Aquí no hay como darles la información real a nuestros hijos y decirles
no verlo como un tema tabú y prohibitivo de decirle, no, es que no lo puedes hacer. Hay que darle las herramientas de cuáles son las consecuencias de beber alcohol, cuáles son las consecuencias de consumir marihuana. Y validar ese efecto que pueden dar, sí te pueden relajar, sí te pueden hacer sentir como más suelto, como más sociable, pero a precio de que puedas terminar con una vulnerabilidad porque tus sentidos no están bien, o como lo que estamos viendo ahorita estoy viendo muchos casos de esquizofrenia detonada por el consumo de marihuana y la siguen viendo como inofensiva. Es uno de las principales detonantes de esquizofrenia en adolescentes. Y una vez que se llega a un proceso esquizoide o a ese tamaño de daño, ya no hay vuelta atrás. Entonces, yo segurito a la semana doy un diagnóstico de ese tamaño, ¿no? Y es bien triste que no estemos haciendo pues prácticamente nada porque seguimos permitiendo todo eso. Otra de las cosas que por las cuales consumen es esta presión social y no hay presión más fuerte que la de pares entre sus amigos, las juntas que está teniendo, ahí es donde viene la presión más alta. Y hay veces que la presión viene desde casa. Y hemos escuchado de, pues, mi hijo que tome aquí para que se enseñe a tomar. Y vemos a los papás dándoles a beber alcohol cuando no debe de probar a ninguna sustancia antes de que termine su desarrollo cerebral. Pero aquí en México, pues también está bien visto que ya una vez que cumples 18 años, cumpliste la mayoría de edad y puedes ir a festejar comprando alcohol o bebiendo alcohol. Esa es otra de las cuestiones culturales que nosotros tenemos que también hay que ponerle importancia. ¿Sí? Entonces, esta presión de grupo, esta necesidad de encajar, hace que las personas consuman. Normalizar el consumo es otra de las cosas por la que lo hacen, porque su entorno más cercano lo hace y lo están clasificando como una práctica común o benéfica o que está bien consumir, porque mis papás cada 8 días toman, entonces yo cada 8 días los veo borrachos y sí, solamente lo hacen el sábado, pero pues no importa, ¿no? Entonces empieza a normalizar, empieza a haber esta influencia en el entorno, ya no hay límites claros en el hogar, hay una comunicación deficiente muchas veces con los padres o con las personas significativas importantes de casa, ¿no? Pueden ser los papás, pueden ser los abuelos, ¿sí? Hay otros factores cognitivos y de desarrollo. Esta sensación de invulnerabilidad, esta sensación tienen los adolescentes y no solamente con las drogas, con todo. ¿Sí? Ellos suelen sentirse indestructibles, inmunes a cualquier efecto, sea a corto plazo o a largo plazo. ¿Sí? Esta falta de información de a mí no me va a pasar, de eso no es cierto, eso nomás me dice mi mamá para que yo ya no salga de fiesta, ¿sí? Tienen esa sensación de que nada los va a vulnerar, nada les va a hacer daño, nada los puede destruir, ¿sí? Esta falta de información y creerse los mitos sobre las drogas, sobre la subestimación de los riesgos, ¿no? De decir, no, yo ya el otro día fumé marihuana, pero yo la controlo. No es cierto eso que dicen que si la fumas nunca la vas a poder dejar. Empiezan con estas creencias que no tienen nada de realidad, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas por las cuales las personas consumen. Otros tienen sus motivaciones específicas, la usan para relajarse, ¿no? Para calmarse, porque se lo ganaron después de un fin, de una semana estresante, para divertirse o experimentar y hasta un 50% lo hace por diversión. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Estamos preocupados por las drogas duras como la cocaína, el fentanilo, la heroína, que el día de hoy están curando muchas sustancias con fentanilo, o sea, se la revuelven, pero todo viene de las drogas legales, ¿no? El alcohol es una droga legal, accesible, aplaudida, reconocida, ¿no? Porque en muchos lugares hasta es, pues mira su primera borrachera, ¿no? Y hasta se le aplaude, se le, se le, se le festeja, ¿no? Y hay quien lo hace para olvidar los problemas, para mejorar el sueño.
¿sí? Estos, estos escenarios son los que no solamente a los adolescentes, pero en la adolescencia está más latente esto. Y hay otros factores de riesgo clave, como lo que hablábamos al principio, la disponibilidad, la facilidad para conseguir, ¿no? Ahora ya a través de aplicaciones, de redes sociales, ya ahora es muy fácil conseguir sustancias. Que haya un inicio temprano de consumo de drogas es otro factor de riesgo, sobre todo porque está bien visto y normalizado desde casa, ¿no? Que hay antecedentes familiares con un historial de abuso de sustancias en la familia. Casi siempre esto es un detonador también importante porque nuestros hijos ven lo lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, si yo a mi hijo le digo no tomes, pero yo traigo la botella en mano, él no va a hacer caso a lo que le diga, va a hacer caso a lo que ve. Y ese es otro de los problemas, ¿no? Que heredamos esta conducta tan normalizada del consumo de sustancias legales, pero es la puerta de entrada para las drogas ilegales. Una persona que está borracha es mucho más fácil que acepte una línea de cocaína o un pase de cristal. eh, Va a ser mucho más fácil que lo acepte estando alcoholizado. Y va a ser más difícil que lo acepte si está informado. Si le decimos a este adolescente cuál es el componente principal del cristal, si le decimos, oye, lo hacen con veneno de rata, con acetona, con hormona para esterilizar caballo, con ácido de batería, estos son los principales componentes del cristal, por ejemplo. Si ellos tienen esta información más clara, y si tienen la información de saber que pueden tener un daño irreversible, de que pueden generar un tema adictivo, a lo mejor van a tener un freno más sólido porque tienen información. Entonces, ¿qué es lo que más consumen nuestros adolescentes? Drogas legales, ¿sí? ¿Cuáles son estas drogas legales? Pues el alcohol y el cigarro. Ya el vapeador no es legal, pero tenemos un consumo importantísimo, ¿sí? Yo hace poco tiempo me tocó internar a una chica de 15 años por una pericarditis secundaria a consumo de vapeador. Es altamente dañino. Está ya contraindicado, ya es ilegal su venta, distribución y todo, pero es de lo que más usan. Y sobre todo porque a este vapeador ya no lo están rellenando con nicotina, ahora lo están rellenando con wax y saborizante disfraza el olor. El wax es un derivado de la marihuana, es marihuana sintética que potencializa el riesgo de generar un trastorno esquizoide. Entonces, lo que más están consumiendo ahorita es esto. Alcohol, según las estadísticas de 2025, en primer lugar el alcohol, la nicotina, el vapeador, cannabinoides, estimulantes y medicamentos de prescripción. Pues hay que tener cuidado con todo esto, ¿no? Porque es lo que están consumiendo. ¿Qué pasa cuando la sustancia ya entra al organismo? Hace un secuestro del sistema de recompensa. Ya el sistema de recompensa queda a expensas de consumir sustancias o de generar alguna actividad, porque nosotros repetimos esas actividades gracias a un neurotransmisor, ¿sí? Que da placer, que es la dopamina. ¿Sí? Esta dopamina es la sustancia que se encarga del placer, ¿sí? Y tanto las sustancias como algunas conductas, como el juego, como el celular da placer, por eso ya no lo sueltan y el día que no lo tienen cerca entran en crisis de ansiedad, las redes sociales, la pornografía, las compras, la ludopatía, los trastornos de la conducta alimentaria, todo esto tiene que ver con la dopamina, con el sistema de recompensa. Porque una vez que entra la droga al sistema, genera un placer eh, extremadamente alto que no se compara con ningún placentero fisiológico. No se compara con el placer de la comida, del dormir, de la actividad sexual. Y de esta manera se engaña el cerebro. Entonces, un cerebro que no tiene un freno, que no tiene un desarrollo,
que es el cerebro del adolescente, es más fácil engañarlo. Y aquí la droga, eh, el cerebro del adolescente lo lee como algo de supervivencia, lo tengo que hacer porque me da placer máximo y es más fácil engancharse. Viene esto otro término de neuroplasticidad. En este cerebro joven se cablea más rápido, se aprende más rápido, construye comunicaciones más rápida. Y aquí lo único que estamos haciendo es pavimentarle la autopista al Ferrari. Si de por sí el Ferrari ya era veloz, ahora hazle un caminito sin ningún obstáculo, sin ningún bache, sin ningún problema para que vaya más rápido, pero sigue sin el sistema de freno adecuado. Entonces, todo esto nos complica el escenario. Entonces, ¿cuáles son estas señales de alerta cuando ya empieza a haber una conducta adictiva? Hay muchas cosas, lo que alcanzamos a ver por fuera son estos cambios conductuales, pero lo que no logramos ver es cómo el cerebro se empieza a hacer como pasa, se empieza a hacer chiquito, cómo los testículos empiezan a ser chiquitos, cómo los huesos empiezan a descalcificar, cómo el hígado empieza a darle trabajo, su función, cómo todos los órganos internos se están dañando. Eso no lo podemos ver hasta que ya vamos a la consulta, se hacen estudios de laboratorio, se hacen pruebas, exámenes y logramos identificar cómo los brotes psicóticos están presentes. Por ejemplo, con la marihuana siempre hay mucho delirio de persecución, delirio religioso, hay varios tipos de delirio dependiendo lo que consuma la persona. Hay quien tiene estos delirios de narcotráfico, delirios de grandeza, que es pariente de los del cártel y traen esos delirios, ¿no? Estas son ya en la conducta adictiva lo que alcanzamos a ver, pero hay muchas cosas que no vemos, como estos cambios internos o estos daños internos que no logramos percibir. Entonces, no solamente busquen ojos rojos o que huela a cigarro, ¿sí? Busquen también estos cambios en el patrón de vida. Hay un cambio radical con el grupo de amigos y hay un aislamiento para evitar esta convivencia familiar. De repente el rendimiento académico ya no es el mismo, por eso también hay que estar al pendiente de cómo va lo académico. Hay una desregulación emocional severa, una irritabilidad impresionante que no se les puede decir nada, absolutamente nada, ni siquiera preguntarle cómo estás, cómo te fue, porque se percibe como agresión y porque todo les va a irritar. Tantito que un cerebro que no logra tener una contención emocional, aparte que tenga una intoxicación, va a complicar el doble. Por eso, cuando me toca atender pacientes que son adolescentes, hay que tomar mucho en cuenta la etapa del desarrollo en la que están para poder tratar de ayudarles un poquito más, porque muchas veces no sabemos si esta conducta de irritabilidad viene por el consumo de drogas o viene de manera natural por el proceso de vida en el que está, por la propia adolescencia. Lo que sí sabemos es que estas conductas se potencializan. Si una persona que no consumía sustancias y tenía una adolescencia complicada, con consumo nos va a generar mucho más problema. Llegan a generar esta anedonia, esa pérdida de interés por lo que antes les gustaba hacer, ahora ya no les gusta hacer nada y hasta cierto punto puede considerarse dentro de estos cambios fisiológicos, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, por eso hay que estar alerta en el estado de ánimo, en cómo hacen las cosas, en algunas conductas que ya están siendo conflictivas. Dicen los que estudian esto que una familia se tarda en buscar ayuda más o menos 7 años de que empiezan a ver que hay un proceso adictivo, porque al principio pues es la negación de decir, no, pues se le va a pasar, yo también lo hice, ¿no? No es para tanto y la familia es quien primero encubre. La familia es quien primero invisibiliza el problema en el que se está pasando. La familia ayuda a que este problema siga creciendo porque estamos resolviéndoles problemas, estamos no dejando que vivan sus consecuencias y la familia muchas veces se convierte en ese impulso para generar más adicción.
Entonces, también debemos de nosotros como familiares recibir esta psicoeducación de qué puedo hacer yo para evitar, para prevenir, para buscar que no llegue a estos extremos. Una de las cosas que hay que hacer, pues, es fortalecer los factores de protección, y cada factor de riesgo tiene la contrapunta de un factor de protección. Es decir, si hay una genética familiar que pueda favorecer el consumo en esta balanza de la prevención, pues el factor de protección sería fortalecer estos vínculos familiares. Si una persona trae algunos eventos traumáticos o tiene, padece en la escuela estas agresiones de bullying, pues tratar de fortalecerlo con deporte, con arte. Si hay esta disponibilidad de sustancias que para proteger que hay estos límites claros, si está ignorante en el tema de las adicciones, de las sustancias, buscar la psicoeducación, pero un adolescente difícilmente le va a hacer caso a un papá, eh, porque de entrada se siente superior a él, de entrada tiene más información en su celular que la que tiene el papá, de entrada tiene esta sensación de que es mejor que el papá, que sabe más porque ya lo leyó en Google, porque ya revisó en un foro. Parece que perdimos comunicación con el doctor. ¿Los demás me escuchan? Experiencia. Creo que ya estamos otra vez en línea. No se puede desde la experiencia. Necesitamos una guía profesional. Entonces, hagan esta escucha activa, tengan límites, no barreras. El adolescente necesita la regla clara. Sí, pero deben de saber ellos que el amor que les tenemos es incondicional, incluso aunque hayan roto alguna regla, pero luego somos muy dados a decir, te voy a correr de la casa, aquí no vas a estar haciendo esto, y se siente recriminado, algo que pues no sabía que estaba tan mal, ¿no? Uno de los objetivos de nosotros como papás es retrasar el inicio de consumo de sustancias, no incentivar a nuestros hijos a ven y consume conmigo y siéntate aquí, te voy a enseñar a tomar. No, mejor vamos a enseñarles qué efectos generan las drogas, aunque sean legales, como el alcohol. ¿Sí? Porque una persona puede ser alcohólica y luego cuando los tenemos ya en rehabilitación, un joven no acepta que es alcohólico porque todo mundo en su familia toma. Dice, ¿cómo es posible que en mi casa todo mundo tome, pero yo soy el alcohólico? ¿Sí? Entonces, no les creo, porque en mi casa todos toman, no más cuando lo hago yo está mal. Entonces es bien difícil hacerle ver a una persona que tiene este problema de consumo de sustancias, hacerle ver que en realidad es un problema, porque en casa todos lo hacen. ¿Sí? Entonces retrasar el inicio, la ciencia es clara. Entre cada año que se retrasa el primer consumo, el riesgo de adicción baja drásticamente. Es decir, una persona que empieza a consumir a los 8 años porque le dieron permiso en casa, porque le rieron la gracia de tomarse una cerveza, porque cuando lo vieron mareado se veía chistoso. Si nosotros insistimos en nuestros hijos que no pueden consumir ni siquiera alcohol porque todavía no tienen la madurez cerebral, ellos lo van asimilando y cuando van a una fiesta saben que no es necesario el alcohol, que no están en edad para su consumo, que, no, que si dicen que no, no importa, ¿sí? Porque hemos trabajado estas estrategias, ¿no? Y el ejemplo arrastra. Lo que hagamos nosotros como papás en casa va a conducir a nuestros hijos a lo que puedan hacer ellos. Si yo soy a este adulto que llega el viernes, y llego a mi casa con un 6 de cervezas y ya me corro el viernes y el sábado y le paro hasta el domingo porque eh, ya me desestresé lo suficiente, seguramente mi hijo va a generar la misma conducta.
Y no solamente con el alcohol, sino en cómo se gestiona el estrés, cómo se utilizan las pastillas. Ellos están aprendiendo por lo que observan, no por lo que decimos. Entonces, hay que pasar de la preocupación a la ocupación. La adicción es prevenible, es tratable. No necesitamos padres y maestros perfectos, necesitamos adultos que estén ahí acompañando el proceso, que tengan la información, que se preocupen por conocer un poquito más del tema para que puedan darle herramientas a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a quien sea que le tengan que dar esta información, con el ejemplo, con información clara, con límites, con amor, y todo esto es mejor. La escuela para padres es muy importante y desafortunadamente cuando ya los tenemos a los pacientes en internamiento, tenemos que reforzar todavía más esta enseñanza en la familia, porque de la familia depende que una persona se recupere o no. Mucha gente dice, pues es que si quiere se va a recuperar, ¿no? La verdad es que cuando la familia genera un cambio en el sistema, hay mucha posibilidad de recuperación. Pero si la familia tiene el mismo círculo de ambiente, de creencias, de información acerca del consumo, van y los internan y dicen, pues ahí me lo entregan cuando esté bien, que es lo que hacen muchas personas, esto no tiene ningún beneficio. Es solamente pausar tantito el consumo y va a salir resentido y va a salir enojado y vamos a complicar las cosas. No llevemos a la gente a los anexos, llevémoslo con gente profesional que sepa el tema, que nos pueda orientar. Hay muchas instituciones muy buenas, hay muchos profesionales que saben acerca de las adicciones. Aquí lo que yo les recomiendo es que busquen una persona que tenga formación en adicciones, porque yo he conocido muchos compañeros míos que recomiendan el uso de la marihuana y va el paciente y le dice, pues es que fumo marihuana. Y lo que le dice el médico, pues nomás bájale tantito, ¿no? No es una recomendación adecuada, porque alguien ya le dio permiso. Ya el doctor le dijo, está bien, pero bájale. O sea, eso no es una buena recomendación. Entonces, si ustedes sospechan que hay un problema, hay que buscar ayuda temprana. Buscar ayuda temprana no es exagerar, es salvar el futuro de alguien. Y con esto estamos pues llegando a la recta de final de preguntas y respuestas. Les dejo mi número de contacto. Quien guste la presentación, yo con mucho gusto se las comparto. Mándenme un mensajito, regálenme un correo o en las redes sociales, escríbanme y les puedo compartir la presentación que acabamos de ver. Y pues ya se nos acabó el tiempo, pero pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. En un momentito le damos la palabra. Hay una pregunta. ¿Qué profesional sería el primero al que tendríamos que acudir para pedir ayuda cuando identificamos algún indicio? Yo lo que les recomiendo de entrada que sea psicología expertos en adicciones o medicina expertos en adicciones o psiquiatría expertos en adicciones. Son como las tres ramas más acertadas para hacer el abordaje inicial, para hacer el diagnóstico, porque a veces nosotros creemos que ya está en un problema fuerte y la realidad es que no, la realidad es que no tiene todavía lo que nosotros pensábamos. Entonces, de entrada, para llegar a diagnóstico, busquen estas figuras, pero que tengan el expertise en temas de adicciones. Muy bien, doctor, gracias. Entonces le damos la palabra. A mí me aparece así en la pantalla, alguien que se denomina mamá. Sí, ya vi por aquí. Sí, Sí, mamá, adelante. Adelante, sí, por favor. gracias. Mi nombre es Ivonne. Gracias, doctor, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se considera una conducta adictiva que el adolescente de 15 años prefiera comer cosas con mucha azúcar, pizzas, básicamente más esta cuestión de lo dulce, doctor? ¿Eso Sí. es como algo adictivo o es un trastorno de la alimentación? Híjole, qué interesante pregunta. Me gustaría hablar del tema de las adicciones al azúcar, que ahora Mm, es la pandemia más grande que tenemos a nivel mundial. La azúcar es una sustancia y toda sustancia que entre al organismo y modifique su función le llamamos droga.
Entonces, Ya. bajo el estricto sentido, el azúcar sí es una droga, pero que sirve para generar más proceso adictivo. Entonces, ahora los alimentos entre más procesados están y más Sí, azúcares tienen, son más sí. adictivos. Entonces ahí estamos Mm, frente a otra pandemia mucho más fuerte. La única ventaja del azúcar, pues es que no genera alucinaciones, ¿no? Pero genera mucho placer, pero genera sí. acumulaciones de grasa, diabetes, hígado graso. Mm, eh, mm, 8 de cada 10 enfermedades vienen de este proceso de alimentación. sí. No podríamos considerarlo hasta hacer un test, Mm, pero aquí más bien habría que buscar cuál es el patrón de conducta alimenticia, porque y luego llegan y me dicen, doctor, es que mi hijo come muchos dulces y no come comida. Sí, pero ¿quién compra los dulces? ujú, ¿Quién le acerca los entiendo. dulces, no? Ujú, Entonces, si empezamos a generar cambios desde lo que nosotros ujú, podemos ir abonando, seguramente vamos a apoyar, ¿sí? Entonces, claro. esa es la respuesta. No sé si haya respondido por ahí la pregunta. Sí, muy amable, doctor, y gracias por compartir y su generosidad. Buena Al tarde. contrario, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, nos preguntan si usted está aquí en la Ciudad de México. Yo estoy en Morelia, en la escuela de la UNAM, pero acá en Morelia. Las atenciones que hacemos las hacemos acá en Morelia, pero hacemos atenciones, les digo, ahora ya con este tema de la tecnología, ya podemos dar orientaciones vía digital, vía remota. Entonces, ahora sí que la tecnología nos ha acercado mucho a muchos lugares. Tengo pacientes que están en varias partes de la República, incluso fuera del país, y les damos ese seguimiento y atención. Muchas gracias, doctor. También les compartiremos sus datos que nos ha brindado. Y tenemos la mano levantada. Ya Me no aparece alguien. escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Yo lo dejé en el chat. Buenas tardes. A Gracias. No ver, estamos escuchando, Anita, pero doctor, aquí hay otra manita levantada, aparece como EP. EP, sí, Adelante. adelante. Hola, personas cambió o siempre fue así. Lo que pasa es que los estudios revelan esta información. Es un estudio que, si no mal recuerdo, apenas el mes pasado salió por ahí donde eh, cambian las métricas del desarrollo cerebral y encontraron que la métrica de desarrollo alcanzaba su límite hasta los 32 años. Entonces de ahí fue donde salió un estudio de la Universidad de Cambridge donde dice que el desarrollo cerebral cambia por estas métricas que generan. Fue un tema de investigación que obviamente nos lleva a todos los profesionales de la salud a tenerlo en consideración para las recomendaciones que hacemos, ¿no? Pero Ah, ok. está el estudio, si gustan también me escriben y con mucho gusto se los comparto, Sí, por sí, si porque alguien me está llama mucho interesado en... la Sí, a atención. mí también yo dije, pero hemos vivido engañados toda la vida, ¿no? Sí, claro. Pero así van saliendo estos estudios y nos van dando más información que en algunos puntos pudiera ser beneficiosa, en algunos otros puntos dices, bueno, lo que yo trabajo para mí me da igual, pero hay profesionistas que sí trabajamos en ese sentido y que nos sirve mucho esa información. Ok, oiga, y otra pregunta nada más muy rápida es el manejo de las emociones en ese sentido, ¿qué es más fácil que enseñarle a nuestros hijos a manejar sus emociones o enseñarles ya a retirar a lo mejor un vicio por el mal manejo, ¿no? Porque a veces, no, pues Claro. están tristes y se desahogan o se van en la búsqueda del alcohol o de una de este tipo de sustancias y a veces no se les enseñan a lo mejor esa parte, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que no hay una forma de hacerlo primero o después. Yo creo que hay que hacer las dos formas, que la gestión emocional es importante para no consumir drogas y que consumir drogas no es la resolución a los problemas. Y más bien aquí mi sugerencia es que alguien experto en la materia, un terapeuta, nos pueda guiar en ese sentido, porque hay que hacer una evaluación muy particular de cada caso. Va a haber personas que les funcione o que estén cayendo en la mala gestión emocional, los esté llevando a consumir, y hay otros que el consumo los esté llevando a ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer una evaluación muy puntual de cada caso, de cada persona, evaluar
mostrarle sus creencias, sus pensamientos, su forma de ver las cosas, lo que ha aprendido en casa, para de ahí irle dando como la guía. Yo le mentiría si le dijera, no, a todos vamos a prevenirlos de esta manera. No, la realidad es que nosotros como papás, lo mejor que podemos hacer es eh, ayudarlos o incentivarlos a que asistan a una terapia de alguien que sepa en el tema y no creer que nosotros le vamos a dar esa información porque nosotros traemos información a veces muy limitada. Nosotros nada más lo que conocemos, pero han salido tantas cosas que nosotros ni sabíamos, ¿no? Y mejor alguien que lo vaya guiando con el expertise necesario. Ok, muchas Al contrario, gracias. Creo que mi internet está fallando, no sé si ahí ya me escuchan. Ahí ya Vale. escuchamos. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, doctor. ¿Cómo se podría tratar el tema del cigarro electrónico, vapeadores con mi menor? A veces los compañeros están usando, ¿no? Entonces da temor, por supuesto, de que lo hagan por imitación. ¿Cómo se podría abordar? Híjole, de entrada, sí, les decía, es un tema también muy importante. La mejor herramienta que tenemos para eso es la psicoeducación. Seguir informándonos cuáles son los efectos secundarios, cuál es el efecto inmediato, cuál es el daño que le está generando al organismo, ¿sí? Hacérselos ver y quitar esta falsa publicidad donde empezaron a publicitarlo como inofensivo, como un suplemento del tabaco normal, cuando llegan a la consulta y me dicen, es que ya dejé de fumar, pero ahora traigo el vapeador, y le digo, ¿sabes qué? Regrésate al cigarro mejor. Porque con el cigarro ya sabemos que a 20 años les da cáncer, que tienen insuficiencia testicular a largo plazo, que las uñas, que los dientes, que todo se va dañando, pero a ese tiempo. Con el vapeador hemos visto casos muy súbitos donde eh, en muy corto tiempo llegan a tener inflamación pulmonar y muerte inexplicable por el uso de vapeador. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué? Mejor regrésate a fumar cigarros si lo estás haciendo de esa manera, ¿no? Entonces... yo la sugerencia es llévelo con alguien que sepa, que le explique los efectos. Ustedes infórmense, hay mucha información en internet, busquen páginas oficiales y documentense para poder discutirlo, pero no lo hagan ustedes. Su adolescente no les va a hacer caso a ustedes. Él le va a hacer caso a otra autoridad que sepa que no está en contra de él, porque nuestros hijos, la primera barrera es, sí, mi mamá nomás está en contra de mí, nomás me está jodiendo, nada más me está diciendo cosas y ni sabe. Entonces, eh, creo que la mejor opción es llevarlo con alguien que le pueda dar la información como es, una información sin estar sesgado, de decir, ah, pues es que como es el amigo de mi mamá, por eso, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación para el uso de vapeador. Y aparte, pues hacerle saber que ya es un delito, ¿no? El portar, el vender, el usar vapeador, ya está tipificado por la ley de manera diferente, ¿no? Muy interesante esa información, doctor. Muchas gracias. También preguntan que si el celular es una adicción, ¿cómo se podría diagnosticar y qué tipo de tratamiento podría tener? Sí, ya es bien delgada la línea entre este proceso adictivo que genera el celular y todas las herramientas que ya tenemos en nuestro celular. Mucha gente trabajamos desde el celular, recibimos información, tenemos nuestras aplicaciones de banco, tenemos la cámara, las notas, un grabador de voz, la comunicación y ya dependemos de muchas actividades para el celular. Pero es bien delgada la línea entre lo uso para mis actividades productivas, entre ya no lo puedo dejar, se me va el internet y me da ansiedad, se me acaba la pila y siento que me muero y me dan crisis y me hace falta la respiración y ya hay síntomas físicos, ya no puedo dormir. Entonces hay todo un test para decir si el tema frente al que estamos ya tiene un proceso adictivo o... podemos hacer algunas otras actividades para suplirlo y no llegar a diagnosticar la dependencia, porque hay tres diagnósticos: el uso, el abuso y la dependencia. Yo lo uso para mis actividades normales, ese es mi diagnóstico. Soy un usuario de celular. Yo ya lo abuso porque voy al baño, me llevo el celular, porque estoy comiendo, estoy en el celular, porque
ya no puedo estar sin el celular, pero ahora yo dependo de él porque el día que se me olvida, caigo en una crisis tremenda, una crisis de ansiedad, ya estoy llorando, siento que me van a hablar. Entonces hay como parámetros y métricas para decir, está en un proceso ya adictivo, está en un proceso de abuso o es un usuario. Entonces eso lo hacemos con algunos test para llegar a diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última mano levantada, la señora Laura Martínez. Nos- ¿Me escucho? Sí se escuchó, Ah, ok, pero parece que entonces ya bajó la bajo su mano, no sé si manita. vaya a abrir su micrófono, ¿no? Bueno, Parece que no. parece que no. Muy bien, entonces tenemos también por aquí preguntas, ya lo mencionaron los videojuegos, Perdón, doctor. perdón, es que no podía activar mi micrófono. Ah, Adelante, ya Laura, está por aquí. adelante. Gracias. Mi duda es, como papás, ¿qué tan recomendable es que eventualmente hagamos un estudio de laboratorio para detectar si nuestro hijo está tomando alguna droga? No sé qué tipo de estudio sería. La pregunta es si lo recomienda y qué tipo de estudio podría ser. Estos que son así tipo sorpresa, no le aviso, pero lo llevo a que se haga su estudio. Esa es la Sí, pregunta. yo creo que esa conducta ha rescatado a muchos jóvenes de que los papás estén al pendiente a su manera, ¿no? Y muchos hay opiniones divididas porque hay quien lo clasifica como invasión a la privacidad, pero yo sí preferiría invadir esa privacidad y detectar un consumo a tiempo. Incluso son tiras de orina, ustedes las pueden tener en casa. Si ustedes sospechan, lo vieron que llegó mal, es el momento de no mañana, ahorita, regálame una muestra de orina y ahorita mismo buscamos ayuda, pero muchas veces nos tapamos los ojos y decimos, ah, ya le voy a decir que para la próxima no llega a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces la familia empieza a taparse como los tres changuitos. Uno se tapa los ojos, otro los oídos y el otro no dice nada. Entonces a veces tomamos esa conducta y es mejor eh, hacer esto, sobre todo si hay una sospecha, ¿no? O sea, te dije que llegaras a las 10, llegaste a la 1, te vi medio mareado, necesito aquí tu muestra de orina, detecté cocaína, necesitamos ayuda. Esa sería como la postura. No nos daríamos cuenta si no hiciéramos estos estudios aleatorios. Luego, lo pueden tener, es una tirita, se mete en la orina, se impregna y ahí nos dice, mide los 6 reactivos, cocaína, cristal, anfetaminas, metanfetaminas, marihuana. Y es que a veces tenemos una ventana muy corta. Hay otras pruebas nuevas que están saliendo que son en saliva. Si ustedes se meten, porque aquí veo una pregunta, pues es el antidoping en orina. ¿Cómo se llama esa prueba? Antidoping en orina. Ya hay antidoping en saliva. Si ustedes se meten a Mercado Libre van a encontrar algunas. Nada más tengan cuidado con piratería, porque sí hemos encontrado algunas tiras que son piratas. Están las páginas oficiales, búsquenlas en páginas oficiales hay algunas marcas, también si están interesados, escríbanme, les mando el nombre de la marca de las que yo más uso, que son un poquito más confiables y que he evitado ahí algunas estafas en algunos revendedores o vendedores en las plataformas yo las compro directamente en laboratorio. ¿Sí? Igual se hace el pedido, nada más que a nosotros nos venden por paquetes de 25, 30, 100 tiras, pero a lo mejor no les venden de una unidad, pues, pero hay la manera de conseguirlas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Preguntan también si el consumo de bebidas energetizantes se puede considerar, energizantes, perdón, se puede considerar como una adicción. Y de una vez le hago la segunda pregunta. En poblaciones latinas, ¿cuál es la edad máxima de adolescencia? El estudio que salió abarca a toda la población latina, ¿no? Que es hasta los 32 años. Respondiendo un poquito a las bebidas energizantes, volvemos a lo mismo. Hay uso, abuso y dependencia. Hay quien las usa, hay quien las abusa y hay quien ya depende de estas bebidas, pero no es nada recomendable su uso porque son estimulantes. Entonces, de entrada, yo estoy en contra del uso de las bebidas energizantes porque favorecen las conductas adictivas. No son tan adictivas como tal, pero una persona que ya tiene personalidad adictiva
y le estamos generando otros placenteros químicos, le estamos apoyando a que su proceso adictivo tenga más tropiezos en la recuperación. Muy bien. Bueno, ya nos comentaba el doctor que le pueden escribir si es que están interesados en las tiras, él las compra de manera directa con los laboratorios y le vamos a dar la palabra a la señora Mónica Ailem Reséndiz. Adelante. Buenas noches, maestra. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. familia. Mi pregunta es si pudiera el doctor compartirnos esta conferencia por medio de iniciación universitaria o en alguna liga, porque como dice él, es bien importante que a veces nuestros hijos escuchen esta información de otras personas, ¿no? Porque luego nosotros les decimos, oye, es que mira, es el primer paso a las adicciones. Ay, eres una exagerada. Esto no es verdad, lo dices por meterme miedo. Entonces, escuchándolo a una persona, pues, preparada, que es especialista en el tema, yo creo que nos ayudaría mucho. Entonces, no sé si fuera posible. Yo con todo gusto dejo a la disposición la conferencia y no sé si lo que grabaron también se los puedan compartir, que creo que ahí le da como otro peso a las puras imágenes la explicación. Claro, recuerden que todas las conferencias de Escuela para Padres las subimos en el canal de YouTube de la Prepa 2. Entonces, ahorita que pueda les pongo el link para que ustedes ya lo tengan aquí. De cualquier forma, se los voy a compartir en los chats que tenemos sobre donde les comparto la información, donde les mandé este recordatorio también, para que ustedes puedan revisar esta información, por supuesto que es muy importante, y las otras conferencias, si es que tampoco tuvieron por ahí la posibilidad de escucharlas o de estar. Y doctor, pues por supuesto que muchísimas felicitaciones le dejan por esta gran charla. Si puede sugerir alguna literatura para el manejo de las emociones y las adicciones. Y una pregunta, todas muy interesantes. Preguntan, ¿los adolescentes pueden tener TLP? ¿La adolescencia y el consumo de drogas está asociado con el trastorno límite de la personalidad? Bastante. De hecho, la persona con TLP, una de sus síntomas es el consumo de sustancias. Entonces ahí tenemos otro conflicto porque no sabemos si es una adicción o es secundario del TLP. Y aquí se tienen que tratar las dos cosas a la par. Pero es muy problemático en personas que tienen TLP el consumo, porque todavía tienen un proceso adictivo o un proceso cerebral diferente. Su personalidad está al límite y entre que están en un periodo estabilizado, de la nada se van a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, a la euforia, y hay este cambio que muchas veces la gente consume para reducir el efecto del trastorno base, por ejemplo. Hay personas que consumen porque su TLP les genera mucha ansiedad, pero al fumar marihuana se sienten menos ansiosos. Entonces, ahí no sabemos si es por el tema del TLP o por el tema adictivo, hasta que los desintoxicamos y empezamos a ver qué es lo que prolifera más. Entonces, a estos pacientes que ya tienen un problema diagnosticado de TLP, los tratamos también de manera diferente porque hay una estrecha relación en el consumo Iba a haber y una aumenta crítica mucho. ahí de la escuela. Ok. Sí, muchas ¿Sí? Sí, gracias. sí Sí. se explica. Ah, perfecto. Bueno, yo sí, sí, no sé si por aquí quien nos preguntó, si tenga alguna duda, pero sí alcanzamos a escuchar la explicación. Ya en el chat, gracias maestra Carmen, ya nos compartió el enlace de YouTube para que ustedes también lo tengan por ahí. Preguntan si las pinturas para serigrafía y graffiti pueden causar algún tipo de adicción. Sí, traen solvente. Y muchas personas lo usan para eso. La gasolina, la acetona, los marcadores Sharpie. Me tocó atender a una niña de 8 años que la llevaron por psicosis y descubrimos que estaba drogando con marcadores Sharpie. Entonces, al pintar, se la pasaba oliendo el marcador, empezó a tener alucinaciones y cada vez pedía más y más plumones y los papás pues se lo compraban. Digo, desde el no saber que eso le estaba generando un problema. Pero sí, muchos productos que usamos en casa pueden tener el efecto de intoxicación y generar efectos.
de alucinaciones, de pérdida de la realidad, pero como generan el efecto placentero de relajarse, por eso se convierten en adictivos. Y sí, las pinturas, algunos acrílicos, el thinner, el aguarrás, la gasolina, son sustancias químicas que la tenemos muy al alcance de la mano, pero mucha gente la usa para producir efectos nocivos. Gracias, gracias, doctor. También eso muy interesante, ¿no? Pareciera que el plumón y se los compramos, ¿no? Así de Así muchos es. colores. Bueno, la doctora Gloria Castellanos también nos comparte ahí donde pueden adquirir los reactivos. Entonces también ahí la doctora Gloria nos deja esa información. Gracias. Y bueno, pues felicitaciones, doctor, por la ponencia, por toda esta información que nos comparte. Pues bueno, pues vamos a ir cerrando esta gran presentación. Maestra Carmen, no sé si estés por aquí, maestra. Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda un tema muy importante, muy interesante por todo lo que se vive en el día a día, en el entorno escolar y por supuesto en el familiar. Por ello, la idea de que estas charlas lleguen a todos los papás, mamás y desde luego que si usted nos lo permite, le haremos una atenta invitación para que más adelante podamos organizar algún taller, alguna otra actividad con la idea de que también los alumnos, el alumnado o incluso los docentes reciban esta información, los mismos padres de familia, para ir fortaleciendo más esta temática que es hoy en día un tema relevante precisamente por todo lo que está sucediendo tanto en el interior como en el exterior de los planteles educativos. Agradecemos mucho, doctor, y por supuesto que también le quiero agradecer que nos comparta su información y que nos permita que esta grabación se publique, se comparta con todas y todos para que lo puedan seguir escuchando y por supuesto también tener a la mano algunos temas. Si usted más adelante nos lo permite y si es posible, aquí también los papás están pidiendo que nos comparta alguna literatura que ellos pudieran hacer una lectura relacionada con algunas estrategias o recomendaciones que puedan llevar a cabo. Pues sin más, doctor, muchísimas gracias. Anita, gracias. Gracias, Gracias a todos maestra. papás y mamás. Si me permiten, vamos a hacer la Gracias. entrega virtual de la constancia. Muy Universidad bien. Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto. Otorga la presente constancia al doctor Luis Francisco Ambrís Vázquez por impartir la conferencia Cerebro y Conducta de Adicción en el marco del programa Reforzando nuestros vínculos de escuela para padres, llevada a cabo el 26 de enero de 2026. Atentamente, por mi raza hablará el Espíritu, Ciudad de México, a 26 de enero de 2026, y nos firma esta constancia nuestra directora del plantel 2, la maestra María del Carmen Crispín Martínez. Muchas gracias, doctor. Le haré llegar su constancia vía virtual y pues les agradecemos muchísimo Muchas gracias. Yo a sigo a sus todas y todos. órdenes. Gracias a todos. Felicidades por darse el tiempo de aprender un poquito más para nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Maestra Carmen, muchas gracias. Gracias, gracias a todas. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.